Tras dejar el ejército, sufrí 92 rechazos laborales. Mi hermana se burló diciendo que yo no estaba calificada. Todo cambió cuando un general de 4 estrellas entró con una grabadora. Rompí el silencio y destruí su carrera en 3 minutos. El 92º correo electrónico de rechazo llegó a las 10:47 de un martes por la mañana mientras comía galletas saladas de mantequilla de cacahuete rancia sobre el fregadero de mi cocina. Recuerdo la hora exacta porque había estado mirando la esquina de la pantalla de mi portátil durante 20 minutos esperando que Vanguard Freight Solutions me respondiera. Su reclutador había sonreído durante 2 entrevistas, asentido a cada respuesta que le di, e incluso me agradeció mi servicio con esa voz corporativa pulcra que usa la gente cuando quiere crédito por modales básicos. Luego llegó el correo electrónico. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido seguir adelante con candidatos cuyos antecedentes se alinean más estrechamente con nuestras necesidades actuales. De hecho, me reí al leerlo, no porque fuera gracioso, sino porque era la misma frase que había leído otras 91 veces. Pasas 8 años coordinando logística de inteligencia en zonas de combate activas, tomando decisiones que afectan rutas de convoys, vigilancia por satélite, cadenas de suministro y vidas humanas. Y aparentemente eso todavía se traduce en no ser un buen ajuste cultural para una oficina de logística de nivel medio en el norte de Virginia. El reloj de pared de plástico barato sobre mi estufa hacía un molesto tic-tac cada segundo. Llevaba 3 meses queriendo cambiar la batería, pero las baterías se habían convertido de alguna manera en un artículo de lujo en mi presupuesto. Tic, tic, tic. El apartamento olía a café quemado porque ya había recalentado la misma cafetera 2 veces. Miré el blazer azul oscuro que colgaba de la puerta de mi armario. Todavía tenía la etiqueta metida dentro de la manga. Lo compré hace 14 meses después de dejar el ejército porque cada artículo en línea dice, los civiles te juzgan en los primeros 7 segundos. Aparentemente, los míos duraron menos. Minimicé el correo electrónico de rechazo y abrí mi hoja de cálculo. 92 solicitudes, 31 entrevistas de primera ronda, 4 entrevistas de ronda final, 0 ofertas de trabajo. Había empezado a registrarlas como informes de misión alrededor del rechazo número 40 porque algo dejó de tener sentido. Al principio, me culpé a mí misma. Tal vez sonaba demasiado militar. Tal vez los civiles pensaban que oficial de inteligencia significaba que pasaba los fines de semana interrogando a la gente bajo luces fluorescentes. Tal vez decir sí, mamá durante las entrevistas me hacía parecer el tío raro de alguien de Alabama. Pero en el rechazo número 70, los patrones empezaron a aparecer. A los entrevistadores les gustaba mucho en persona, en realidad. Luego, algo cambiaba después. Correos electrónicos fríos retirando el interés. Silencio repentino, como si alguien entrara en la habitación después de que yo me fuera y susurrara algo venenoso. Me froté los ojos y revisé mi aplicación bancaria de nuevo, aunque ya sabía el número. $2,417.83. El alquiler vencía en 9 días. Dominion Energy me había enviado una advertencia de corte 2 días antes con una orden final roja brillante estampada en la parte superior, como si estuviera evadiendo impuestos federales en lugar de sobrevivir al desempleo. Mi teléfono vibró en el mostrador. Mamá. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. ¿Estás viva?, preguntó Eleanor. Así es como suelen funcionar los teléfonos. Ella suspiró dramáticamente. Rebecca, el sarcasmo probablemente no está ayudando a tu situación. Ahí estaba. Ni una hola, ni un ¿cómo estás?, solo una decepción inmediata con papel de regalo decorativo a su alrededor. Estoy bien, dije. Suenas cansada. He estado solicitando todo el día. Bueno, hizo una pausa. Tal vez amplía tus opciones. Miré las facturas sin pagar apiladas junto a mi microondas. He ampliado mis opciones. ¿Qué tan amplias? Apliqué a operaciones de almacén, gestión de transporte, consultoría de seguridad, análisis de adquisiciones. No, cariño. Me refiero a opciones realistas. Esa palabra otra vez, realistas. Como si mi carrera hubiera sido un pasatiempo de improvisación en lugar de un servicio federal. De fondo, podía oír platos chocando en su casa.
Probablemente Chloe ya estaba allí. Chloe prácticamente vivía en casa de nuestra madre ahora que ganaba un salario ejecutivo. Mamá bajó la voz. Tu hermana dice que las empresas se ponen nerviosas al contratar veteranos para puestos de liderazgo. Casi sonreí. Qué gracioso, dije. El ejército me confió inteligencia clasificada durante 2 operaciones en el extranjero, pero aparentemente Chad de Recursos Humanos cree que soy demasiado arriesgada para una reunión de logística. Rebecca, no, está bien. Lo entiendo. Ella solo está tratando de ayudar. Eso casi me hace ahogarme. Chloe nunca ayudó a nadie a menos que hubiera un testigo presente. La cena del domingo sigue en pie, continuó mamá, deberías venir y tal vez hablar con ella correctamente esta vez. Ella conoce a todos en el reclutamiento. Me apoyé en el fregadero en silencio. Pedirle ayuda a Chloe para mi carrera era como pedirle a un tiburón lecciones de natación. Aún así, dije, lo pensaré. Mamá suavizó ligeramente su tono. Cariño, el orgullo no paga las facturas. No, pero aparentemente tampoco las condecoraciones militares. Después de que terminó la llamada, el apartamento volvió a quedarse en silencio, excepto por el tic-tac del reloj y el tráfico fuera de mi ventana. Miré el lugar como si lo viera por primera vez. La mesa de comedor plegable, el sofá de segunda mano, la fotografía enmarcada del ejército que todavía no había desempacado porque me parecía patético mostrar medallas en un apartamento de una habitación con pagos de internet atrasados. 14 meses antes, salí de Fort Bolboa pensando que la vida civil sería más sencilla, menos peligro, menos caos, menos política. Esa última fue hilarante en retrospectiva. Abrí la pequeña caja fuerte militar debajo de mi cama y saqué la reserva de efectivo restante que había jurado no tocar nunca a menos que las cosas se pusieran serias. Conté todo 2 veces. $300, 4 billetes de $20, 3 billetes de $5, un puñado de billetes de $1. Luego revisé el cuaderno donde llevaba un registro de los gastos mensuales, alquiler, servicios públicos, gasolina, seguro, comestibles. Hice los cálculos 3 veces porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Me quedaban exactamente 23 días antes de que se acabara todo. No, las cosas se ponen difíciles, no mover dinero. Acabada. Por primera vez desde que dejé el ejército, el miedo real me recorrió la espalda. No el miedo del campo de batalla. Ese llega rápido y agudo. Este era más lento, más extraño. El tipo que se sienta a tu lado en la mesa de tu propia cocina y te observa calcular cuánto tiempo puedes sobrevivir. Cerré la caja fuerte con cuidado y la volví a deslizar debajo de la cama. Luego miré el recordatorio de la cena del domingo que mamá me había enviado por mensaje de texto esa mañana. Ven con hambre. Lo miré durante mucho tiempo. En Afganistán, una vez coordiné una extracción de emergencia después de que una ruta de convoy se viera comprometida a 30 millas de Kandahar. Esa situación, de alguna manera, se sentía menos estresante que comer pollo a la parmesana frente a mi hermana. Pero 23 días cambian la relación de una persona con el orgullo. Cogí el blazer sin usar de la puerta del armario y finalmente arranqué la etiqueta de la manga. Luego lo doblé sobre mi brazo y dije algo en voz alta que nunca pensé que diría. Necesito ayuda. ¿Alguna vez has trabajado duro toda tu vida solo para darte cuenta de que alguien ya había decidido quién eras antes de que siquiera entraras en la habitación? Suscríbete al canal y cuéntame tu historia a continuación. Seguí tirando de los puños de ese blazer durante todo el camino a casa de mi madre. Como si las mangas mágicamente me convirtieran en alguien a quien las corporaciones respetaban. El tráfico del norte de Virginia avanzaba lentamente en líneas ordenadas de SUV caros y Teslas con pegatinas de estacionamiento del gobierno en las ventanas traseras. Todos a mi alrededor parecían empleados. Probablemente suene amargado. Lo era. Mamá vivía en un vecindario cerrado a las afueras de McLean donde cada buzón parecía profesionalmente hidratado. En su entrada ya estaba aparcado el Range Rover blanco de Chloe cuando llegué. Por supuesto que sí. Chloe creía que llegar primero le daba ventaja posicional. Una vez dijo eso durante la cena de Acción de Gracias, sin ironía. Entré e inmediatamente me golpearon los olores a pollo al romero y pulimento de muebles con limón.
La casa de mi madre siempre parecía preparada para una venta. Paredes de color crema, cuencos decorativos que nadie tocaba, toallas en el baño dobladas como si compitieran por medallas olímpicas. Y allí estaba Chloe sentada a la mesa del comedor con una blusa de seda color crema que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Removía una mimosa mientras revisaba su teléfono con el tipo de confianza casual que solo las personas ricas y los cirujanos parecen poseer. Bueno, dijo sin levantar la vista. Mira quién sobrevivió a la vida civil. Colgué mi blazer con cuidado sobre una silla. También me alegro de verte. Mamá se apresuró a besarme la mejilla rápidamente antes de regresar a la cocina. Rebecca, cariño, ¿puedes traer la ensalada? Traducción, por favor, no empiecen a pelear en mi comedor antes del mediodía. Chloe finalmente me miró y sonrió. No con calidez, sino con educación. Hay una diferencia. Te cortaste el pelo, dijo. Sí, te hace parecer menos intimidante. Ese era definitivamente el objetivo. Ella rió suavemente en su mimosa. Todo en Chloe parecía caro de una manera agresivamente intencional. Su reloj, sus tacones, incluso sus dientes parecían económicamente exitosos. Mientras tanto, yo había pasado 20 minutos decidiendo si el dinero de la gasolina o la limpieza en seco importaban más esta semana. Nos sentamos a almorzar y durante unos minutos todos realizamos la rutina familiar normal. Mamá habló de vecinos. Chloe se quejó de ejecutivos. Yo asentí a intervalos apropiados como un participante de un vídeo de rehenes. Luego, mamá finalmente dirigió la conversación exactamente a donde quería. Así que, dijo cortando cuidadosamente su pollo. ¿Alguna suerte en el frente laboral? Ahí estaba. Di un sorbo de agua antes de responder. Todavía no. Chloe hizo una mueca de simpatía tan ensayada que merecía su propia tarjeta del sindicato de actores. Oh, Rebecca, dijo suavemente. ¿Todavía? Como si el desempleo fuera un pasatiempo peculiar al que me negaba a renunciar. He tenido entrevistas, dije. Muchas, en realidad. MHM. Ese pequeño sonido me molestó al instante. El equivalente corporativo de acariciar la cabeza a un niño. Mamá se inclinó hacia adelante. Tal vez necesites promocionarte de manera diferente. Coordiné logística de inteligencia en el extranjero. Sí, interrumpió Chloe con fluidez. Los civiles escuchan palabras como oficial de inteligencia, e inmediatamente piensan en Jason Bourne con problemas de ira. La miré fijamente. Sabes que eso no es lo que significa la logística de inteligencia. Lo sé, dijo Chloe. Pero la percepción importa. Dio otro sorbo a su bebida. La contratación corporativa es emocional. La gente quiere a alguien predecible, fácil, no amenazante. Casi me reí, ¿verdad? Porque los ejecutivos de tecnología son famosos por su estabilidad emocional. Mamá me lanzó una mirada de advertencia. Chloe sonrió de nuevo, completamente imperturbable. Esa cosa del sarcasmo, dijo. Quizás quieras bajarle el tono durante las entrevistas. Normalmente lo guardo para reuniones familiares. Eso hizo que mamá resoplara en su vino antes de controlarse. Por un segundo, la sonrisa de Chloe se tensó. Pequeña, rápida, luego desapareció. Interesante. Me concentré en mi plato mientras ella seguía hablando. El mundo corporativo simplemente no está estructurado como el ejército, dijo. A nadie le importa cuántas personas supervisaste en Kandahar si no puedes traducirlo en valor comercial. Literalmente gestioné operaciones de suministro multimillonarias. Sí, pero las gestionaste en camuflaje. La miré lentamente y los ejecutivos civiles se ponen nerviosos con los veteranos en puestos de liderazgo. ¿Por qué? Chloe se encogió de hombros casualmente. Algunas personas escuchan militar y piensan en rígido, agresivo, responsabilidad por trauma. La palabra responsabilidad quedó en el aire por un segundo demasiado largo. Mamá intervino rápidamente. Quizás empieza más pequeño, cariño. Más pequeño, otra palabra divertida.
He solicitado trabajos más pequeños. Chloe ladeó la cabeza con simpatía. ¿Qué tan pequeño? Los enumeré con calma. Coordinador de operaciones, analista de transporte, supervisión ferroviaria, asistente de adquisiciones, consultoría de seguridad. Sus cejas se levantaron ligeramente. La consultoría de seguridad podría funcionar, dijo. Probablemente encajarías bien allí. Probablemente encajaría bien allí. Como si estuviera ayudando a un primo a encontrar trabajo después de la cárcel. Dejé mi tenedor con cuidado. No dejé el ejército para pasar 12 horas de pie fuera de un centro comercial con una placa de poliéster. Chloe soltó una suave risa. Rebecca, no hay nada de malo en el trabajo de seguridad. No dije que lo hubiera, pero sí hay algo malo en creer que deberías entrar directamente en el liderazgo ejecutivo porque usaste un uniforme. Eso aterrizó más fuerte de lo que esperaba. No porque doliera, sino porque sonaba preparado, demasiado preciso, demasiado pulcro. Como si hubiera estado ensayando esta conversación antes de que yo llegara. Mamá se movió incómodamente en su silla. Chicas, ¿no? Está bien, dijo Chloe. Estoy tratando de ayudarla a entender la realidad. Miré a mi hermana al otro lado de esa impecable mesa de comedor y de repente noté algo extraño. No estaba preocupada. No estaba incómoda. Se estaba divirtiendo. No abiertamente, no de forma caricaturesca, obvia, pero ahora había energía en su voz. Un pequeño brillo, como alguien rascando lentamente un billete de lotería ganador. Conozco a todos en esta industria, continuó Chloe. Los reclutadores hablan constantemente. Los gerentes de contratación comparan notas. La reputación importa más que los currículums. Esa frase me golpeó el cerebro de inmediato. Comparar notas. Mi pulso disminuyó en lugar de aumentar. Interesante elección de palabras. Mantuve mi rostro neutral. Entonces, ¿qué están diciendo de mí? Chloe hizo una pausa de medio segundo. Demasiado larga. Luego volvió a sonreír. Oh, Rebecca. Nada específico. Nada específico significaba algo específico. Años en inteligencia militar te enseñan una cosa útil. La gente filtra la verdad a través del tiempo mucho antes de filtrarla a través de las palabras. Mamá intentó cambiar de tema de nuevo, pero Chloe no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante y extendió la mano por la mesa, colocando su mano perfectamente manicurada sobre la mía. Cualquiera que lo hubiera visto habría pensado que era afectuoso, solidario, fraternal. Te digo esto porque me preocupas, dijo suavemente. Si fueras verdaderamente empleable, mi red ya te habría contratado. Simplemente no tienes el pedigrí que estas empresas quieren. Pedigrí. Ahí estaba. No experiencia, no competencia. Pedigrí. Miré su mano apoyada en la mía. Manicura francesa, pulsera de oro, ya no llevaba anillo de bodas. Tercer divorcio en 6 años. Luego volví a mirarla a la cara y finalmente lo vi. Una pequeña expresión que desapareció en menos de un segundo. La comisura de su boca se curvó ligeramente hacia arriba. No lástima, no preocupación, satisfacción. Mi estómago se enfrió al instante. Porque de repente entendí algo mucho peor que el rechazo. Chloe no me estaba viendo fracasar. Se estaba alimentando de ello. Apenas probé el café después del almuerzo. Conduje directamente a casa con la pequeña sonrisa de Chloe reproduciéndose en mi cabeza como un vídeo de una cámara corporal en revisión. La mayoría de la gente piensa que el trabajo de inteligencia se trata de secretos. No es así. Se trata de patrones, comportamiento, pequeñas inconsistencias que la gente normal ignora porque están demasiado ocupados escuchando palabras en lugar de observar reacciones. Y mi hermana había reaccionado como alguien que protege una inversión. Para cuando llegué a mi apartamento, ya no pensaba como una civil desempleada. Pensaba como una oficial de inteligencia del ejército mirando datos comprometidos. Me quité los zapatos, abrí mi portátil y volví a abrir la hoja de cálculo. 92 solicitudes.
Empecé a clasificarlas de manera diferente esta vez. ¿Qué empresas me rechazaron inusualmente rápido? ¿Qué reclutadores dejaron de responder de repente después de entrevistas positivas? ¿Qué empresas utilizaban proveedores de reclutamiento externos? ¿Qué empresas se superponían con las conexiones de Chloe en la industria? 2 horas después, mi mesa de comedor parecía la pesadilla de un detective de homicidios. Notas adhesivas, correos electrónicos impresos, nombres circulados con tinta negra. Cuanto más lo mapeaba, peor se veía. Había grupos, patrones. Ciertas solicitudes colapsaron casi inmediatamente después de las segundas entrevistas. Otras murieron dentro de las 24 horas posteriores al inicio de las verificaciones de antecedentes. Eso no era aleatorio. Nadie pasa 14 meses obteniendo excelentes entrevistas y misteriosamente fallando en cada línea de meta a menos que algo esté contaminando el proceso. A las 8:13 de esa noche, hice una llamada que había evitado durante meses. Derek Molina descolgó en el segundo timbrazo. Capitán Vance, dijo inmediatamente. O alguien declaró la guerra o finalmente te uniste a LinkedIn. Sonreí a pesar de mí misma. Derek solía trabajar en inteligencia de personal militar conmigo en el extranjero. Ahora trabajaba en cumplimiento de recursos humanos corporativos para Alre Logistics, una de las empresas que me había rechazado 3 meses antes después de 4 entrevistas y una evaluación de personalidad que se sintió como una negociación de rehenes. ¿Todavía en Virginia?, preguntó. ¿Tan mal está la cosa? ¿Estás libre mañana? Hizo una pausa. Esa respuesta suena cara. Podría serlo. Nos reunimos la tarde siguiente en un restaurante junto a la Ruta 50 que todavía tenía menús laminados y recargas de café. Suficientemente agresivo como para calificar como guerra química. Derek llegó con una sudadera azul marino con cremallera y la expresión exhausta de un hombre que había asistido a demasiadas reuniones de Zoom profesionalmente. Se deslizó en la cabina frente a mí. Te ves terrible, dijo. También me alegro de verte. No, en serio, Rebecca. Pareces haber estado preparando documentos fiscales durante un huracán. Agradecido. La camarera dejó los cafés. Derek esperó hasta que ella se fue antes de bajar la voz. Entonces, ¿qué está pasando? Deslicé mi hoja de cálculo por la mesa. Él la miró fijamente durante varios segundos. ¿92? Sí. En este mercado laboral. Eso mismo dije. Se reclinó lentamente. Ok, eso es raro. Gracias. No, quiero decir, estadísticamente. Me crucé de brazos. Trabajabas en cumplimiento de recursos humanos. Dime honestamente, ¿esto te parece normal? Derek volvió a estudiar los papeles. Estás consiguiendo muchas entrevistas y rondas finales, pero 0 ofertas. Frunció ligeramente el ceño. ¿Alguien alguna vez mencionó preocupaciones? No directamente. Las verificaciones de antecedentes siempre están limpias. Las referencias son sólidas. Entonces, o secretamente estás provocando incendios durante las entrevistas. No creo que lo esté haciendo. O alguien está hablando a tus espaldas. Ahí estaba. Dicho en voz alta. Lo que mi cerebro ya sospechaba pero no quería confirmar. Derek se frotó la mandíbula por un segundo. Mira, dijo en voz baja. Lo que estoy a punto de hacer podría hacer que el departamento legal me regañara absolutamente. ¿Eso significa que encontraste algo? Él miró alrededor del restaurante una vez antes de sacar algo de su bolso de mensajero. Luego deslizó un documento doblado por la mesa. Lee la parte resaltada. Mi estómago se tensó antes de que siquiera lo abriera. Evaluación de riesgo de candidato interno. Alre Logistics. Revisión confidencial de recursos humanos. Escaneé el documento rápidamente hasta que llegué a la sección resaltada. Se recibió una comunicación anónima expresando serias preocupaciones con respecto a la candidata Rebecca Vance. Las alegaciones incluyen inestabilidad emocional, episodios graves de TEP sin resolver.
Conducta interpersonal agresiva y posible falsificación de responsabilidades operativas en el extranjero durante el servicio militar. Dejé de leer por un segundo. Todo el restaurante se quedó en silencio a mi alrededor. No literalmente, solo dentro de mi cabeza. Derek siguió hablando con cuidado. Esto llegó aproximadamente 2 horas después de tu entrevista final. Volví a mirar el papel. El correo electrónico era detallado, demasiado detallado. Terminología militar específica, fechas de despliegue específicas, referencias a incidentes de comportamiento que nunca sucedieron, pero que sonaban lo suficientemente realistas como para asustar a los abogados corporativos. Una línea hizo que mi mandíbula se tensara inmediatamente. La candidata muestra una elevada fijación en la autoridad de mando y dificultad para adaptarse a las estructuras de jerarquía civil. Estructuras de jerarquía civil. Esa frase sonaba familiar. Demasiado familiar. Dios mío, murmuró Derek. Rebecca, quienquiera que escribió esto sabía exactamente cómo piensan los departamentos de recursos humanos. Seguí leyendo. El remitente anónimo desaconseja encarecidamente la colocación de la candidata en entornos de liderazgo que impliquen gestión de personal u operaciones de logística sensibles. Operaciones de logística sensibles. Mi pulso se ralentizó. Eso pasaba cuando me enfadaba lo suficiente. Todo se agudizaba en lugar de borrarse. ¿Puedes rastrear de dónde vino esto?, pregunté. Derek negó con la cabeza de inmediato. ¿Oficialmente? Ni una posibilidad. Extraoficialmente. Me miró fijamente durante un largo momento, luego suspiró. ¿Todavía tienes esa aterradora configuración de portátil del despliegue? Siempre. Su expresión dijo que lamentaba haber preguntado. 2 horas después, Derek estaba sentado en mi apartamento mirándome trabajar mientras comía una mezcla de frutos secos de gasolinera como un visitante de zoológico confundido. La inteligencia militar no abandona tu cuerpo una vez que la aprendes. Los datos dejan huellas dactilares. El lenguaje también deja huellas dactilares. Aislé los metadatos de los encabezados de los correos electrónicos reenviados. Derek logró exportar servidores de enrutamiento, relés, patrones de enmascaramiento. Luego cotejé el fraseo dentro del propio correo electrónico. El escritor usó terminología de reclutamiento ejecutivo, no lenguaje de recursos humanos. Lenguaje de reclutamiento. Calibración de candidatos, preocupaciones de alineación de liderazgo, integración de cultura ejecutiva. Había oído a Chloe usar esas frases exactas durante años en cenas familiares mientras fingía que a todos los demás en la mesa les importaba. Derek se inclinó sobre mi hombro lentamente. Rebecca, espera. Rastreé otra ruta de servidor. Se me heló el pecho. El relé anonimizado rebotó a través de una plataforma de comunicaciones de reclutamiento registrada bajo Sterling Nale Executive Talent Group. La firma de Chloe. Lo revisé de nuevo, y otra vez. Mismo resultado. De ninguna manera, susurró Derek. Apenas lo escuché porque de repente cada correo electrónico de rechazo de los últimos 14 meses se reorganizó dentro de mi cerebro. El silencio repentino después de las entrevistas, la frialdad, los reclutadores que desaparecían, las mismas preocupaciones que nadie explicaría. Chloe sabía dónde había solicitado. Por supuesto que sí. Mamá probablemente le contó todo. O quizás Chloe tenía acceso a través de redes de reclutamiento. De cualquier manera, había estado allí todo el tiempo, moviéndose silenciosamente delante de mí como veneno en el sistema de agua. 92 solicitudes, 92 oportunidades. Sistemáticamente destruidas antes de que yo tuviera una oportunidad real. Me recliné lentamente en mi silla. Derek me miró fijamente como si no estuviera seguro de si iba a llorar o a cometer un delito. Lo aterrador era que no estaba cerca de ninguno de los dos. Solo me sentía fría, profesional, concentrada. Porque por primera vez en 14 meses, la guerra finalmente tenía sentido y el enemigo tenía mi apellido. Dormí exactamente 90 minutos esa noche, no porque estuviera emocional, sino porque mi cerebro había entrado en modo operativo. Una vez que identificas la brecha, los sentimientos se vuelven secundarios.
Dejas de preguntar por qué y empiezas a preguntar hasta dónde llega el daño. A las 4:38 de la mañana, me senté a la mesa de mi cocina con café frío y construí una línea de tiempo, fechas de solicitud, rondas de entrevistas, activadores de verificación de antecedentes, advertencias anónimas de recursos humanos, marcas de tiempo de enrutamiento del servidor. Al amanecer, el patrón se veía tan limpio que era casi insultante. Chloe había utilizado la industria del reclutamiento en mi contra con la precisión de alguien que lo había hecho repetidamente. Y lo peor, probablemente lo consideraba hacer contactos. Me duché, me puse el blazer azul marino por segunda vez en 14 meses y conduje a Washington, D.C. El tráfico siempre se siente extrañamente agresivo antes de las 8 de la mañana. Todos conducen como si llegaran tarde para aprobar fondos militares. El Pentágono pasó a mi izquierda mientras cruzaba el río. Y por primera vez en meses, mi pecho dejó de sentirse oprimido. No porque extrañara al ejército, sino porque los sistemas militares, con todos sus defectos, al menos tenían reglas. El Estados Unidos corporativo sonreía mientras te apuñalaba. A las 9:12 en punto, entré en las oficinas ejecutivas privadas de Croft Strategic Advisory Group, a 3 cuadras de DuPont Circle. La recepcionista levantó la vista cortésmente. ¿Puedo ayudarla, capitana Rebecca Vance? El general Croft me espera. Su postura cambió instantáneamente al escuchar la palabra capitana. No dramáticamente, solo lo suficiente. El respeto todavía existía en ciertos rincones del mundo. Por supuesto, señorita. Me condujo por un pasillo tranquilo forrado con fotografías militares enmarcadas y contratos de defensa por más dinero del que podía procesar mentalmente. La oficina del general Robert Croft se encontraba detrás de pesadas puertas de nogal con manijas de latón pulidas a la perfección quirúrgica. La recepcionista llamó una vez. Señor, la capitana Vance está aquí. Una voz familiar respondió de inmediato. Háganla pasar. El general Croft estaba de pie cerca de la ventana con vista a Connecticut Avenue, manteniendo de alguna manera la misma presencia que tenía en el extranjero. Algunos hombres entran en habitaciones, otros alteran los niveles de oxígeno. A sus 62 años, Croft todavía parecía capaz de aterrorizar a senadores por diversión. Cruzó la oficina hacia mí y me estrechó la mano con firmeza. Capitana. Señor. Luego sus ojos se entrecerraron ligeramente. Ha perdido peso. Esa era la versión de Croft de preguntar si alguien estaba bien emocionalmente. He tenido un año ajetreado, señor. Eso parece. Señaló la silla frente a su escritorio. La oficina olía levemente a café negro, cuero viejo y pulidor de madera caro. Sin tonterías decorativas, sin arte corporativo de moda, solo disciplina. Me senté y coloqué la carpeta en su escritorio con cuidado. El general Croft no la tocó inmediatamente. En cambio, estudió mi rostro primero. Cuando llamó, dijo, sonaba enojada, no desesperada. Eso me preocupó más. No estoy aquí para un favor, señor. Eso supuse. Deslicé la carpeta hacia él. Entonces dígame qué es esto. Él abrió el archivo en silencio. Dentro estaban los correos electrónicos, el análisis de enrutamiento, los documentos de advertencia de recursos humanos, mi cronograma de rechazos, todo. Durante los siguientes 6 minutos, la oficina quedó completamente en silencio, excepto por el paso de las páginas. Croft nunca interrumpió, nunca reaccionó. Eso de alguna manera lo hizo peor. La mayoría de la gente reacciona emocionalmente cuando ve corrupción. Croft lo procesó como inteligencia de campo de batalla. Frío, sistemático, peligroso. Finalmente, llegó al correo electrónico de advertencia anónimo y dejó de moverse. Su mandíbula se tensó ligeramente. Eso fue todo. Otra persona podría haber explotado. Croft simplemente se puso más callado. Alegaciones de fabricación de TEPT, dijo rotundamente. Sí, señor. Contra una oficial condecorada con un historial verificado. Sí, señor. Él siguió leyendo, luego se detuvo de nuevo en los datos de enrutamiento. Sterling Gale Executive Talent Group, la firma de mi hermana.
Croft se reclinó lentamente en su silla. El silencio se prolongó lo suficiente como para volverse incómodo. No para mí, para la propia habitación. Finalmente, se quitó las gafas. Su madre lo sabe. Sospecha. Ella prefiere el éxito de Chloe. Un pequeño músculo se movió en su mejilla. El general Croft había conocido a mi familia exactamente una vez en mi ceremonia de jubilación. Después, me preguntó en privado por qué mi hermana parecía irritada durante la presentación de la medalla. Aparentemente, el narcisismo también sobrevive a la detección de camuflaje. Juntó las manos. ¿Qué quiere de mí, capitana? Eso importaba. No qué había pasado, sino qué resultado. Respondí de inmediato. Quiero que la verdad quede documentada. No venganza, no dinero, no discusiones a gritos en cenas familiares. Prueba. Croft asintió una vez. Como si hubiera pasado una prueba invisible. Bien. Luego se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Sabe que destruye a las personas sin ética más rápido que el castigo? No, señor. La documentación. Casi sonreí. Eso sonaba exactamente como él. Se volvió hacia mí. Su hermana cometió un error crítico. ¿La atraparon? No. Su expresión se endureció ligeramente. Confundió el acceso con la autoridad. Esa frase se me quedó grabada porque era verdad. Chloe pensaba que controlar las conversaciones la hacía poderosa. Croft pertenecía a una generación que entendía que el poder real nunca necesitaba anunciarse. Regresó al escritorio y abrió otra carpeta completamente ajena a la mía. Vanguard Dynamics Executive Expansion Initiative. Reconocí la empresa de inmediato. Contratista masivo de logística global, transporte de defensa, operaciones internacionales, el tipo de corporación donde un contrato ejecutivo podía cambiar la carrera de alguien permanentemente. Croft notó mi reacción. ¿Usted sabe quiénes son? Sí, señor. Formo parte de su junta ejecutiva. Eso captó mi atención de inmediato. Luego añadió la parte que cambió todo. Y la firma de reclutamiento de su hermana ha estado tratando de asegurar el contrato de colocación ejecutiva de Vanguard durante casi 8 meses. Esto de repente tenía sentido. Croft me estudió cuidadosamente. Vanguard comenzará un nuevo ciclo de contratación ejecutiva la próxima semana. Director de logística global. Ya entendía dónde iba su cerebro. ¿Quiere que me postule? Quiero que la vea postularse. Había una diferencia. Croft tomó el correo electrónico falsificado de nuevo entre dos dedos como evidencia contaminada. Los depredadores repiten patrones de comportamiento exitosos, dijo con calma. Especialmente los arrogantes. Ella interferirá de nuevo. Sí, sus ojos se agudizaron. Pero esta vez, interferirá dentro de un entorno controlado. Me incliné ligeramente. Usted ya habló con el CEO de Vanguard, ¿no es así? Una comisura de la boca de Croft se movió débilmente. No del todo una sonrisa. Marcus Thorne y yo nos conocemos desde hace 20 años. Por supuesto que sí. La gente de ese nivel finalmente orbita los mismos mundos. Croft tomó el teléfono de su escritorio con calma. Sin discurso dramático, sin amenazas. Simplemente presionó un botón y esperó. Luego me miró directamente. Capitana, dijo con calma. Su hermana cree que controla las puertas. La línea se conectó. Croft nunca rompió el contacto visual. Es hora de que la dejemos entrar en una fortaleza. La solicitud me llevó 11 minutos. 8 de ellos los pasé mirando el botón final. Enviar solicitud. La mayoría de la gente piensa que el coraje se siente dramático. No es así. A veces simplemente se siente agotador. Lo pulsé exactamente a las 9:04 del lunes por la mañana desde la cocina de mi apartamento mientras comía avena de microondas que sabía vagamente a cartón y arrepentimiento. Luego esperé. El general Croft había sido claro sobre el proceso.
Vanguard Dynamics utilizaba un sistema automatizado de selección de ejecutivos vinculado a múltiples redes de verificación de reclutamiento. En el momento en que mi solicitud entrara en el proceso, los reclutadores ejecutivos externos con relaciones con proveedores existentes recibirían alertas de visibilidad, incluido Sterling Ale Executive Talent Group, incluida Chloe. La trampa solo funcionaría si ella creía que todavía estaba cazando libremente. A las 9:17 de la mañana, mi teléfono vibró. Número desconocido, contesté con cuidado. Rebecca Vance, respondió inmediatamente una voz corporativa alegre. Buenos días, Capitana Vance. Soy Amanda de Operaciones de Talento de Vanguard Dynamics. Llamo para confirmar la recepción de su solicitud para directora de logística global. Rápido, muy rápido. Eso fue rápido, dije. Ella rió educadamente. Los candidatos ejecutivos se mueven rápidamente por aquí. Traducción, el general Croft ya había abierto puertas que nadie más sabía que existían. Amanda continuó. Debería recibir una solicitud de autorización para la verificación de antecedentes ejecutivos dentro de la hora. Entendido. ¿Y, capitana? Sí. Estamos muy interesados en hablar con usted. Le di las gracias y terminé la llamada. Luego me senté completamente inmóvil en la mesa de mi cocina porque en algún lugar del norte de Virginia, el teléfono de Chloe probablemente también estaba sonando, justo a tiempo. En Sterling Ale Executive Talent Group, Chloe ocupaba una oficina en la esquina del piso 31 de una torre de cristal en Tysons. Había estado allí una vez años antes, después de su segundo ascenso. Todo dentro parecía agresivamente caro. Suelos de mármol blanco, arte abstracto que nadie entendía, salas de conferencias con nombres de filósofos muertos que los ricos fingían leer, y Chloe en medio de todo, como si ella misma hubiera inventado la ambición. Podía prácticamente imaginar el momento en que llegó su alerta del sistema. Notificación de actividad de candidato. Rebecca Vance, Vanguard Dynamics, directora de logística global, un puesto lo suficientemente grande como para importar, lo suficientemente grande como para amenazarla. El general Croft me llamó 43 minutos después. Se movió rápido, dijo. ¿Qué tan rápido? Contactó con Vanguard en los 30 minutos siguientes a su envío. Me recosté lentamente en mi silla. Directamente. Eso importaba. Los reclutadores suelen protegerse a través de canales no oficiales, conversaciones paralelas, advertencias discretas. El contacto ejecutivo directo significaba emoción. Emoción descuidada. Croft continuó con calma. Marcus dice que sonaba extremadamente confiada. Por supuesto que sí, ¿por qué no lo estaría? Durante 14 meses, cada intento de sabotaje funcionó perfectamente. Nadie la desafió. Nadie la cuestionó. Nadie siquiera sabía que existía entre bastidores. Los depredadores se vuelven imprudentes cuando el éxito se vuelve rutinario. Su hermana solicitó una conversación privada con nuestro CEO con respecto a su candidatura. Croft añadió, nuestro CEO. Interesante elección de palabras. Él ya me había colocado mentalmente dentro de Vanguard. Traté de no pensar demasiado en eso. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. La voz de Croft se mantuvo uniforme. Ahora la dejaremos hablar. A las 11:02 de la mañana, Chloe llamó a Marcus Thorne. Yo no estaba allí en la sede de Vanguard, pero más tarde escuché la grabación suficientes veces como para reconstruir la sala perfectamente en mi cabeza. La oficina de Marcus Thorne estaba en el último piso ejecutivo con vistas al Potomac, ventanales de suelo a techo, estanterías de madera oscura, decoración mínima. La oficina de un hombre demasiado poderoso para necesitar trofeos exhibidos públicamente. Y sentado en silencio frente a él esa mañana estaba el general Robert Croft con un traje de carbón. Entre ellos había una grabadora digital de grado federal, no más grande que una baraja de cartas. La ley de consentimiento de una sola parte de Virginia hizo el resto. Marcus contestó el teléfono con calma. Marcus Thorne. Marcus. Chloe Sterling. Su voz sonó cálida al instante. Confiada, familiar. Espero no estar llamando en un mal momento. Para nada.
Escuché que Vanguard está empezando las entrevistas ejecutivas. Así es. Una suave risa de Chloe. Bueno, dudé si hacer esta llamada. Eso era clásico. Chloe, siempre enmarcando la manipulación como una moralidad renuente. Marcus se mantuvo en silencio. El silencio pone nerviosa a la gente deshonesta. Se apresuran a llenarlo. Efectivamente, Chloe continuó, solo me sentí profesionalmente obligada a advertirte sobre una solicitante en particular. Rebecca Vance. No era una pregunta, sino una afirmación. Hubo una pequeña pausa en la grabación. Entonces ya has visto el archivo, dijo Chloe con fluidez. No, respondió Marcus. Pero sé que solicitó. Otra pausa. La imaginé ajustándose ligeramente en su silla, recalculando. Es mi hermana menor, explicó Chloe con cuidado, lo que hace que esta conversación sea personalmente dolorosa. El general Croft me dijo más tarde que Marcus casi puso los ojos en blanco con esa frase. Aparentemente, los CEOs también odian la sinceridad teatral. Chloe siguió hablando con ese tono ejecutivo pulcro que usan los reclutadores cuando pretenden que el asesinato de reputación es en realidad preocupación. Ella sirvió en el extranjero. Sí, un historial condecorado, inteligente, muy disciplinada, la preparación, la fase de cumplido antes de que entre el cuchillo. Pero la transición de la vida militar ha sido difícil para ella. Marcus no le dio nada. Ni reacción, ni aliento, solo silencio. Así que Chloe siguió adelante. Ha habido problemas de inestabilidad emocional. Ahí estaba, limpio, directo, grabado para siempre. Ella lucha con las estructuras de autoridad fuera de los entornos militares, dijo Chloe. Pensamiento muy rígido. Comportamiento interpersonal volátil. Volátil. Interesante elección de palabras de una mujer en su tercer acuerdo de queja de recursos humanos. Marcus finalmente habló. Eso es grave. Lo es. Chloe bajó ligeramente la voz. Honestamente, Marcus, es trágico. Trágico. Como si hubiera muerto en un accidente de barco en lugar de solicitar un trabajo. Se ha vuelto cada vez más desconectada de la realidad con respecto a sus cualificaciones, continuó Chloe. La verdad es que Rebecca infló gran parte de su responsabilidad operativa en el extranjero. El general Croft me dijo más tarde que ese fue el momento exacto en que su mandíbula se tensó. No visiblemente, solo lo suficiente, porque los oficiales militares pueden tolerar insultos hacia sí mismos durante todo el día. Pero atacar los registros de servicio, eso es diferente. Mientras tanto, Chloe seguía hablando, relajada, cómoda, como si hubiera dado versiones de este discurso antes. Ella se ve a sí misma como material ejecutivo porque los soldados están condicionados a creer que el rango se transfiere automáticamente al liderazgo civil. Marcus preguntó en voz baja, ¿nos aconseja que no la contratemos? Aconsejo precaución, corrigió Chloe con suavidad. Extraoficialmente. Extraoficialmente en un dispositivo federal grabado. Hermoso. Luego vino la frase que se me quedó grabada más tiempo. La frase que finalmente mató lo que quedaba de mi lealtad hacia mi hermana. Chloe suspiró suavemente por teléfono y dijo, Rebecca no es una mala persona, Marcus. Simplemente se ha convertido en una especie de tragedia familiar. Tragedia familiar. Como si yo fuera alcoholismo o una deuda de juego o un perro que mordía a los niños inesperadamente. Durante unos segundos después de que ella terminó, nadie habló. Y en algún lugar dentro de esa enorme oficina ejecutiva con vistas a Washington, el general Robert Croft permaneció perfectamente quieto mientras una grabadora digital capturaba cada palabra venenosa. La trampa se había cerrado y Chloe nunca la oyó ocurrir. Chloe llamó a nuestra madre a las 7:12 de esa mañana. Lo sé porque mamá me llamó inmediatamente después por accidente en lugar de a su tintorería. Contesté mientras me abrochaba la camisa. Rebecca, mamá sonaba distraída. Oh, lo siento, cariño. Número equivocado. De fondo, pude oír a Chloe hablar lo suficientemente fuerte como para que toda la costa este participara. Te dije que Vanguard se acercaba. Mamá rió con orgullo. Siempre supe que este contrato te llegaría.
¿Contrato? Ahí estaba. El cebo había funcionado perfectamente. Me apoyé en el mostrador de la cocina en silencio mientras mamá seguía divagando. Ahora se dirige al centro, dijo. El propio Marcus Thorne la invitó a la sala de juntas ejecutiva. Sala de juntas ejecutiva. Interesante elección de ubicación para firmar documentos. Suena importante, dije con calma. Oh, es enorme. Chloe dice que esto podría triplicar los ingresos por colocación ejecutiva de Sterling Ale. Por supuesto, ella ya había calculado los ingresos futuros antes de firmar nada. Esa era Chloe. Trataba el dinero de la misma manera que la gente normal trataba el oxígeno. Esencial para la supervivencia. Mamá bajó un poco la voz. Realmente deberías hablar con tu hermana después de que esta mala racha se calme. Casi sonreí. ¿Mala racha? Esa es una forma de describir el sabotaje sistemático de una carrera. Tengo que irme, mamá. Bueno, trata de alegrarte por ella. La línea se desconectó. Miré mi reflejo en la puerta oscura del microondas por un segundo. Traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino simple, sin medallas, sin insignias militares, solo profesionalidad civil. Irónicamente, Chloe probablemente me odiaría más vestida así que de uniforme, porque la gente corporativa teme más a la competencia cuando le resulta familiar. A las 8:40 de la mañana, llegué a la sede de Vanguard Dynamics en el centro de DC. El edificio en sí parecía que alguien había convertido el poder en arquitectura. Exterior de cristal, seguridad privada, mármol del vestíbulo pulido tan perfectamente que reflejaba las luces del techo como agua. Una joven recepcionista me saludó de inmediato. Capitán Avance. Sí. Por aquí, por favor. Sin sala de espera, sin portapapeles, sin tome asiento. El general Croft había orquestado claramente cada centímetro de esa mañana con precisión militar. Mientras caminábamos hacia los ascensores ejecutivos, noté que los empleados se enderezaban sutilmente cuando Croft cruzaba el vestíbulo delante de nosotros. No era miedo, exactamente. Respeto. El tipo que se gana lentamente a lo largo de décadas. Él esperaba cerca del ascensor con su uniforme militar de gala completo. 4 estrellas plateadas, filas de cintas, postura perfecta. El general Croft se vestía así por una razón, no por intimidación. Documentación. Hay algo psicológicamente devastador en ver un servicio real junto a la corrupción. Me miró de reojo una vez. ¿Lista, capitana? Sí, señor. ¿Nerviosa? Un poco. Bien. Significa que todavía tiene conciencia. Eso casi me hizo reír. Las puertas del ascensor se abrieron en silencio. Mientras tanto, 12 pisos más arriba, Chloe Sterling entraba en la sala de juntas ejecutiva de Vanguard, creyendo que estaba a punto de hacerse más rica. La sala en sí abarcaba toda la esquina del edificio con ventanas panorámicas con vistas al Potomac, techos de 20 pies, paredes de roble oscuro, una mesa de conferencias lo suficientemente larga como para negociar tratados de paz. Todo en la sala gritaba dinero institucional antiguo. A Chloe le encantaban esas salas, lugares donde personas poderosas se sentaban en silencio y tomaban decisiones costosas. Según Marcus, más tarde, ella llegó exactamente 8 minutos antes llevando un portafolio de cuero y suficiente confianza para alimentar a una pequeña nación. Marcus Thorne estaba de pie cerca de las ventanas cuando ella entró. 55 años, tranquilo, controlado, el tipo de CEO que nunca alzaba la voz porque nadie importante requería ser convencido 2 veces. A su lado estaba la asesora legal corporativa de Vanguard, Denise Holloway. Esa debió ser la primera advertencia de Chloe. Los abogados en las firmas de contratos suelen sonreír. Denise, aparentemente, parecía que cobraba por daño emocional. Aún así, Chloe entró radiante de confianza. Marcus, dijo cálidamente, extendiendo su mano. Qué bueno poder finalmente hacer esto. Marcus la estrechó cortésmente. Por favor, tome asiento. Sin vergüenza. Sin ayuda. Sin papeles esperando. Esa debió ser la advertencia número 2.
Pero la arrogancia es increíblemente ruidosa dentro de tu propia cabeza. Chloe se sentó con gracia frente a ellos y colocó su portafolio sobre la mesa. Debo decir, sonrió, Sterling Gale está muy emocionado con esta asociación. Marcus asintió una vez. Me imagino que sí. Chloe cruzó las piernas cómodamente. Sé que su iniciativa de expansión ejecutiva ha sido agresiva este trimestre. Estamos completamente preparados para escalar las operaciones de colocación de inmediato. Traducción, ya había gastado la comisión mentalmente. Marcus permaneció perfectamente tranquilo. Antes de que discutamos los contratos, dijo, hay varios asuntos que requieren aclaración. Eso la ralentizó un poco, solo un poco. Por supuesto. Denise Holloway abrió una delgada carpeta, pero no dijo nada. Los abogados que se quedan callados suelen ser peligrosos. Chloe siguió sonriendo de todos modos. Supongo que esto es una revisión de cumplimiento estándar. En cierto sentido, respondió Marcus. Fuera de las puertas de la sala de juntas, el ascensor se abrió suavemente. El general Croft salió primero. Yo lo seguí medio paso detrás. Mi pulso estaba constante ahora. Eso me sorprendió. Había imaginado rabia, reivindicación, algo cinematográfico. En cambio, en su mayoría me sentía cansada. Cansada de que me mintieran. Cansada de sobrevivir a sistemas diseñados por personas deshonestas. Cansada de que mi hermana decidiera mi valor en privado mientras sonreía públicamente. Croft se ajustó un puño con calma antes de que nos acercáramos a las puertas. No es necesario que hable emocionalmente allí, dijo en voz baja. Lo sé, señor. La evidencia ya habla por sí sola. Dentro de la sala, Chloe seguía hablando. Nuestras métricas de retención superan a todos los principales competidores en el norte de Virginia. Las pesadas puertas de roble se abrieron y la sala cambió al instante. Esa es la única forma en que puedo describirlo. No dramáticamente, no ruidosamente, simplemente por completo. Chloe miró hacia la puerta con casualidad al principio, luego se congeló. Realmente se congeló como si alguien hubiera puesto en pausa todo su sistema nervioso. Porque frente a ella no estaba la hermanita desempleada a la que había estado destruyendo silenciosamente durante 14 meses. Era yo con un traje de negocios a medida junto a un general de 4 estrellas completamente condecorado cuya sola presencia hacía que los ejecutivos se enderezaran automáticamente. El general Croft entró primero. Cada cinta de su uniforme captaba la luz de la mañana de las ventanas. La sala quedó en silencio sepulcral. Marcus Thorne no se movió. Denise Holloway cerró con calma la carpeta que tenía delante. ¿Y Chloe? Dios, nunca olvidaré la cara de Chloe. Su sonrisa no desapareció inmediatamente. Eso fue lo que lo hizo aterrador. Durante unos 2 segundos, intentó mantenerla en su lugar mientras su cerebro colapsaba por completo detrás de sus ojos. Confusión, reconocimiento, miedo, cálculo, todo luchando a la vez. Rebecca, dijo finalmente, con voz pequeña, ya no con el tono ejecutivo confiado, sino solo una persona que de repente se daba cuenta de que el suelo bajo sus pies podría no existir. El general Croft sacó la silla junto a Marcus Thorne y se sentó lentamente. Luego miró directamente a Chloe. Por primera vez desde que lo conocía, Croft sonó genuinamente frío. Buenos días, señorita Sterling, dijo. Toda la sala de juntas se tensó alrededor de esas palabras porque la verdadera autoridad finalmente había entrado en la sala, y Chloe lo supo de inmediato. Nadie habló durante varios segundos después de que el general Croft se sentara. El silencio se sintió quirúrgico, limpio, preciso. Chloe miró entre yo, Marcus Thorne y el asesor legal como si su cerebro intentara recalcular la realidad en tiempo real. Luego rió una vez, una pequeña risa nerviosa. Dios mío, dijo, forzando una sonrisa. Esto es sobre la solicitud de Rebecca. Nadie respondió de inmediato. Eso finalmente empezó a asustarla. Me quedé en silencio al otro lado de la mesa, no porque quisiera una tensión dramática, sino porque ya había pasado 14 meses hablando mientras nadie escuchaba. El general Croft apoyó una mano con calma sobre la mesa de caoba. Señorita Sterling,
dijo con calma. Usted contactó a Vanguard Dynamics con respecto a la candidatura de la capitana Vance el lunes pasado. Chloe tragó saliva rápidamente pero se recuperó velozmente. Sí, profesionalmente. Profesionalmente, repitió Croft. Por supuesto, ella se enderezó ligeramente en su silla. Como ejecutiva de reclutamiento senior, me sentí obligada a divulgar preocupaciones con respecto a una solicitante de alto nivel. Ahí estaba de nuevo, ese lenguaje corporativo pulcro, todo lo feo envuelto en un vocabulario caro. Marcus Thorne juntó las manos con calma. Usted describió a su hermana como emocionalmente inestable. Chloe se volvió inmediatamente hacia él. Describí una situación familiar difícil que podría afectar potencialmente el rendimiento ejecutivo. Una tragedia familiar, añadió Marcus. Su rostro parpadeó. Un pequeño movimiento, un pequeño pánico. Esa frase fue sacada de contexto. El general Croft finalmente sacó algo del bolsillo interior de su uniforme de gala. Luego colocó una delgada grabadora digital negra en el centro de la mesa. Sin movimiento dramático, sin discurso, solo un pequeño objeto rectangular sentado en silencio entre todos nosotros. En el segundo en que Chloe lo vio, el color empezó a abandonar su rostro, no todo de golpe, lentamente, como si alguien estuviera atenuando las luces en una habitación. Croft le dio al play. La estática crepitó suavemente. Luego, la propia voz de Chloe llenó los altavoces de la sala de juntas. Es mi hermana menor, lo que hace que esta conversación sea personalmente dolorosa. Chloe dejó de respirar durante medio segundo. Realmente lo vi suceder. Sus hombros se tensaron, los ojos se abrieron ligeramente. Marcus permaneció perfectamente inmóvil mientras la grabación continuaba. Ha habido problemas de inestabilidad emocional. Cada palabra sonó peor la segunda vez. Más fría, más calculada, porque ahora no quedaba ninguna actuación. Sin sonrisas, sin copa de mimosa, solo la verdad conservada digitalmente. Chloe miró a Marcus inmediatamente. ¿Me grabaste? Nadie respondió. La grabación continuó de todos modos. Ella lucha con las estructuras de autoridad fuera de los entornos militares. Luego, un pensamiento muy rígido, un comportamiento interpersonal volátil. Luego infló gran parte de su responsabilidad operativa en el extranjero. Vi las manos de Chloe apretarse con fuerza debajo de la mesa. No emocional, táctico. Su cerebro ya estaba buscando salidas, abogados, tecnicismos, cualquier cosa. La grabación siguió. Se ha convertido en una especie de tragedia familiar. Esa frase golpeó la sala como el mal tiempo. Incluso escucharla de nuevo me tensó el estómago porque algunas traiciones suenan más feas cuando se reproducen con calma. Croft detuvo la grabación. El silencio regresó al instante. Chloe se veía genuinamente más pequeña ahora. Todavía hermosa, todavía pulcra, pero la confianza se estaba resquebrajando por los bordes. Esto es una locura, dijo rápidamente. Estaba hablando en privado por preocupación por mi hermana. Denise Holloway finalmente habló por primera vez. Su voz sonó como cristal afilado. Usted contactó al CEO de un contratista de logística federal para hacer acusaciones de salud mental indocumentadas contra una candidata. Chloe se volvió inmediatamente hacia ella. Nunca afirmé que estuvieran documentadas. Interesante defensa. No son ciertas. Solo técnicamente no verificadas. Reflejo de abogado. Marcus se inclinó ligeramente. También declaró que la capitana Vance fabricó partes de su servicio militar. Dije que había inconsistencias. No hay ninguna, interrumpió el general Croft. Voz tranquila, voz aterradora. Supervisé personalmente a la capitana Vance durante 2 operaciones de inteligencia en el extranjero. Su historial de servicio es ejemplar. Eso golpeó fuerte porque Chloe entendía la jerarquía militar. Un general de 4 estrellas validando públicamente la integridad de alguien es el equivalente profesional de un juez que presenta evidencia de carácter directamente del cielo. Aún así, siguió luchando. Rebecca ha manipulado claramente esta situación emocionalmente.
Eso casi me hizo reír, emocionalmente, ¿verdad? Porque envenenar en secreto 92 solicitudes de empleo era aparentemente solo networking estructurado. Marcus abrió una carpeta lentamente. También revisamos los metadatos conectados a múltiples comunicaciones de advertencia anónimas de recursos humanos enviadas con respecto a la capitana Vance durante los últimos 14 meses. Chloe se congeló por completo. Ahí estaba. El verdadero miedo, no la grabación, los correos electrónicos. Denise deslizó varios documentos impresos por la mesa. Los reconocí de inmediato. Datos de enrutamiento, rastreos de servidor, identificadores de plataforma de reclutamiento, firmas de relé interno de Sterling Ale. Chloe no tocó los papeles. No necesitaba hacerlo. Ella ya lo sabía. Accedió a alertas de visibilidad de candidatos confidenciales a través de los sistemas de Sterling Ale, dijo Denise con calma. Luego interceptó los procesos de selección ejecutiva en múltiples empresas. No. Chloe espetó al instante. Eso no fue lo que pasó. Coincide con los registros del servidor. Estaba protegiendo a los empleadores. Marcus la miró fijamente durante un largo momento. ¿De qué? Esa pregunta aterrizó más fuerte de lo que cualquier grito podría haberlo hecho porque ya no quedaba una buena respuesta. Chloe me miró de repente. No a los ejecutivos, a mí. Como si tal vez yo la salvara. Rebecca, dijo en voz baja. Sabes, estaba tratando de ayudarte. Eso casi rompe algo dentro de mí. No porque le creyera, sino porque ella realmente se creía a sí misma. La gente como Chloe reescribe la realidad tan a menudo que eventualmente empiezan a vivir dentro de la versión editada. Le dijiste a las empresas que tenía TEP grave, dije con calma. Si tienes trauma. Tengo experiencia en combate. Estabas luchando. Estaba desempleada, eso afecta mentalmente a las personas. Fabricaste preocupaciones de comportamiento. Estaba tratando de evitar desastres. Desastres. Interesante elección de palabra para que tu hermana menor consiga una entrevista de trabajo. El general Croft se recostó ligeramente en su silla. Señorita Sterling, dijo, ¿entiende la gravedad de lo que ha hecho? Chloe lo miró a la defensiva. Con respeto, general, esto se está exagerando increíblemente. ¿Exagerado? Denise Holloway realmente parpadeó con eso. Marcus Thorne finalmente pronunció la parte que terminó todo. Con calma, profesionalmente, casi con suavidad. Interceptar procesos de contratación mediante alegaciones falsificadas de salud mental. Dijo, no es chismorreo de oficina. Nadie se movió. Marcus continuó. Es una violación grave de la Ley Federal de Empleo. El rostro de Chloe se vació por completo. Sin reacción, solo ausencia. Como si su cerebro finalmente dejara de protegerla de la realidad, Marcus volvió a cruzar las manos. Vanguard Dynamics no establecerá una asociación de reclutamiento con Sterling Ale Executive Talent Group. Sin respuesta de Chloe. Nada. También estamos remitiendo la grabación y la documentación de apoyo al Departamento de Trabajo, al Better Business Bureau y a la Junta de Supervisión Ejecutiva de Sterling Ale para una revisión formal. Ese fue el momento en que realmente le llegó. No emocionalmente, sino financiera, profesional, existencialmente. Vi a mi hermana darse cuenta en tiempo real de que su carrera acababa de morir frente a 4 testigos. Sin colapso dramático, sin gritos, solo una mujer sentada en una sala de juntas de cristal, comprendiendo en silencio que había detonado su propia vida con su propia voz. La sala permaneció en silencio mucho después de que Marcus Thorne terminara de hablar. No un silencio incómodo, sino un silencio definitivo, el tipo que se asienta después de que algo irreversible sucede. Al otro lado de la mesa de la sala de juntas, Chloe parecía como si alguien la hubiera desenchufado. Su postura se derrumbó primero, luego su expresión, luego la voz ejecutiva cuidadosamente controlada desapareció por completo. Por primera vez en toda mi vida, mi hermana parecía común. Sin armadura, sin actuación, sin la costosa confianza que lo mantenía todo unido. Solo una mujer sentada en una silla, dándose cuenta de que las consecuencias finalmente habían llegado.
Denise Holloway comenzó a organizar documentos en carpetas ordenadas mientras Marcus estaba de pie cerca de las ventanas con vista al río. Nadie se apresuró. Nadie celebró. Eso me importó porque la verdadera rendición de cuentas no necesita teatralidad. Chloe finalmente miró a Marcus. Tiene que haber otra forma de manejar esto. Su voz sonaba más pequeña ahora. Se podía oír el pánico debajo de ella. Marcus permaneció tranquilo. El asunto ya está documentado. ¿Puedo explicar el contexto? Ya lo hiciste. Esa grabación era privada, respondió el general Croft antes de que Marcus pudiera. No, señorita Sterling. Fue reveladora. Eso la detuvo al instante. Se volvió hacia mí, luego no agresivamente, desesperadamente. Rebecca. Sostuve su mirada en silencio, y de repente, vi destellos de la infancia en los que no había pensado en años. Chloe ayudándome a andar en bicicleta una vez después de que papá murió. Chloe gritándole a una maestra que me avergonzó en la escuela secundaria. Chloe metiéndome a escondidas en una película para adultos cuando tenía 16 años. Esa es la parte fea de la traición. La persona que te lastima usualmente te amó alguna vez, o al menos partes de ti. No pensé que llegaría tan lejos, susurró. Esa frase casi me hizo reír. 92 solicitudes saboteadas, 14 meses de acusaciones anónimas de salud mental, y de alguna manera esta era la parte sorprendente. El general Croft se puso de pie lentamente. Dejaré los próximos pasos legales al Consejo de Vanguard, dijo. Marcus asintió una vez. Chloe miró rápidamente entre todos nosotros ahora, calculando, buscando. Luego agarró el único escudo que le quedaba. Por favor, dijo de repente. Somos familia. Ahí estaba. Familia. Asombroso como la gente solo descubre esa palabra después de ser atrapada. Me miró directamente. ¿Puedes detener esto? No, no podía. Ese era el punto. La verdad no se vuelve inofensiva solo porque alguien se arrepienta de su exposición. No entiendes lo que esto me hará, continuó rápidamente. Mi licencia de la Junta, mis contratos, toda mi carrera. Mi carrera ya desapareció, dije con calma. Su boca se abrió. Se cerró de nuevo. Me levanté lentamente de la mesa. Por un segundo, nadie se movió. La ciudad se extendía silenciosamente detrás de los ventanales de cristal mientras el tráfico se movía debajo de nosotros como otro mundo por completo. Los ojos de Chloe estaban húmedos ahora, no era un llanto dramático. Pánico real. Estaba tratando de proteger a la empresa, dijo débilmente. No, respondí. Te estabas protegiendo a ti misma. Eso golpeó más fuerte de lo que lo habría hecho un grito porque ella sabía que era verdad. Momentos antes, Chloe todavía estaba tratando de negociar profesionalmente. Ahora solo parecía asustada. No entiendes la presión bajo la que estoy, susurró. Casi le pregunté qué presión. La presión de ganar 7 cifras. La presión de arruinar a la gente en silencio para ganarse la vida. La presión de ser admirada constantemente. Pero honestamente, ya no quería pelear. Eso fue lo que más me sorprendió. Pensé que la venganza sería satisfactoria. En cambio, en su mayoría se sintió pesada, como cargar con la prueba de algo feo durante demasiado tiempo. Marcus y Denise salieron en silencio de la sala de juntas para darnos privacidad. El general Croft permaneció cerca de las ventanas sin hablar, sin interferir, simplemente presente, firme. Chloe me miró de nuevo. Por favor, Rebecca. Caminé hacia la puerta lentamente, luego me detuve con la mano apoyada en el roble pulido. Por un segundo, me quedé allí mirando a mi hermana. Realmente mirándola. No a esta ejecutiva, no a la manipuladora, solo a Chloe, una persona que pasó toda su vida construyendo su identidad a partir del estatus y el control porque no sabía cómo construir la autoestima de otra manera. Y honestamente, eso se sintió más triste que cualquier cosa que me hubiera hecho. Pasaste tu vida derribando a otras personas, dije en voz baja. Porque pensabas que la dignidad era un título que podías imprimir en una tarjeta de presentación.
La sala permaneció completamente inmóvil. Pero la dignidad es lo que haces cuando nadie te mira. El rostro de Chloe se quebró en ese punto. No ruidosamente, no dramáticamente, solo lo suficiente. Creo que una parte de ella entendió que ya no la estaba insultando. La estaba lamentando. Luego abrí la puerta de la sala de juntas y salí. El general Croft me siguió a mi lado sin decir nada al principio. Cruzamos juntos el pasillo ejecutivo mientras la luz del sol se derramaba por los enormes ventanales del vestíbulo de abajo. Todo el edificio se sentía más brillante que cuando entré esa mañana. No porque mis problemas desaparecieran, sino porque las mentiras finalmente dejaron de controlar la sala. Cuando llegamos al ascensor, Croft me miró de reojo. ¿Estás bien, capitana? Lo pensé honestamente antes de responder. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Las puertas del ascensor se abrieron. Al entrar, Croft me entregó una delgada carpeta negra. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un paquete de empleo formal. Vanguard Dynamics, director de logística global, oferta ejecutiva oficial. Lo miré en silencio durante varios segundos. Salario base, beneficios, aprobación de transición de autorización de seguridad, asignación de oficina en la esquina. De hecho, me reí una vez entre dientes. 14 meses de rechazo, 92 solicitudes fallidas. Y de alguna manera, lo que finalmente me consiguió un trabajo no fue la venganza. Fue la verdad. 3 semanas después, estaba en mi nueva oficina con vistas al centro de Washington DC, ventanales de suelo a techo, estanterías de madera oscura, un escritorio más grande que la cocina de mi primer apartamento. Una foto enmarcada del ejército descansaba tranquilamente en una esquina junto a una pequeña moneda de desafío de latón que el general Croft me había dado años antes. Nada ostentoso, nada teatral, solo recordatorios. Fuera de las paredes de cristal, los empleados se movían entre reuniones, plazos y el caos corporativo ordinario. La vida continuaba. Esa es la cosa extraña de sobrevivir a la traición. El mundo no se detiene dramáticamente. Simplemente te despiertas una mañana y te das cuenta de que ya no llevas la versión de ti mismo que alguien más creó. Miré la ciudad de abajo por un momento antes de volver a mi escritorio. Luego me arremangué y volví al trabajo porque la integridad no garantiza una vida fácil. Pero, finalmente, expone a todos los que confunden la crueldad con el poder. Me quedé tarde en la oficina casi todas las noches durante mi primer mes en Vanguard. No porque nadie me lo pidiera. Honestamente, después de 14 meses de desempleo, sentarse en una oficina tranquila con una tarjeta de acceso que funcionaba, todavía se sentía extrañamente lujoso. Una noche, alrededor de las 8:30, estaba de pie cerca de las ventanas mirando el tráfico del centro de DC cuando me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en más de un año, no tenía miedo de revisar mi correo electrónico. Eso probablemente suene ridículo para las personas que nunca han pasado por un rechazo prolongado. Pero después de 92 solicitudes, tu sistema nervioso comienza a reaccionar a los sonidos de notificación como a la artillería entrante. Cada correo electrónico se siente peligroso. Cada número desconocido se siente cargado. Cada línea de asunto de agradecemos su interés comienza a sonar personal, incluso cuando no lo es. Y esa es la parte de la que nadie habla lo suficiente. La gente piensa que el fracaso destruye la confianza de golpe. No lo hace. Generalmente sucede lenta, silenciosamente. Pierdes la confianza en tus propios instintos poco a poco. Al principio, pensé que el mercado laboral era simplemente brutal. Luego pensé que tal vez mi experiencia militar incomodaba a los empleadores. Luego empecé a cambiarme a mí misma. Esa parte todavía me avergüenza un poco. Reescribí mi currículum 6 veces diferentes, tratando de sonar menos militar. Dejé de mencionar el liderazgo durante las entrevistas porque un reclutador me llamó intensa. Practiqué sonreír más porque otro entrevistador me dijo que parecía demasiado seria para la cultura corporativa. Una mujer en Arlington me aconsejó que dejara de decir sí, mamá, porque incomodaba a los ejecutivos. Aparentemente, el respeto básico era ahora un rasgo personal hostil. Así que me adapté, luego me adapté de nuevo,
luego me adapté un poco más y finalmente me di cuenta de que algo peligroso estaba sucediendo. Me estaba encogiendo en las habitaciones antes de que nadie me lo pidiera. Muchas personas que escuchan esta historia probablemente están haciendo lo mismo en este momento. No necesariamente en el trabajo. A veces sucede en las relaciones, las familias, los grupos de amigos. Empiezas a volverte más pequeña, más silenciosa, más suave, menos directa solo para evitar incomodar a personas inseguras. Y después de un tiempo, dejas de reconocerte por completo. Por eso el descubrimiento del sabotaje de Chloe me afectó tanto, no porque dañara mi carrera, sino porque me hizo cuestionar mi realidad. Eso es lo que realmente hace la manipulación. Confunde tu brújula interna. Cuando algo sigue fallando una y otra vez, tu cerebro asume naturalmente que el problema debes ser tú. La mayoría de las personas decentes piensan de esa manera porque las personas decentes no asumen inmediatamente el sabotaje. Asumen la responsabilidad. Y honestamente, eso es lo que a veces hace que las buenas personas sean blancos fáciles. Unas semanas después de que todo sucediera, una de las analistas junior de Vanguard me preguntó algo durante el almuerzo. Tendría unos 24 años. Una chica inteligente, trabajaba más duro que la mitad de los ejecutivos por encima de ella. Me dijo, ¿cómo supiste que algo andaba mal? Y le dije la verdad. Porque los patrones dejaron de tener sentido. Ese fue el consejo que alguien me había dado 14 meses antes. Presta atención a los patrones. Si una persona te rechaza, está bien. Si una relación falla, está bien. Si una oportunidad se desmorona, está bien. Pero cuando el mismo resultado extraño sigue sucediendo a pesar del esfuerzo y la preparación constantes, deja de asumir automáticamente que no vales nada. Empieza a prestar atención. Mira el momento. Los cambios de comportamiento. ¿Quién se beneficia? ¿Quién desaparece repentinamente después de mostrar interés? ¿Quién te apoya solo públicamente? La gente deja huellas dactilares en la deshonestidad todo el tiempo, especialmente la gente arrogante. Esa es otra cosa que el ejército me enseñó. Los sentimientos importan, pero los datos importan más. Cuando finalmente dejé de caer en una espiral emocional y comencé a centrarme en los hechos, todo cambió. Línea de tiempo, correos electrónicos, conversaciones, patrones. La verdad se vuelve más fácil de defender cuando dejas de depender solo de la emoción para explicarla. Y no estoy diciendo a la gente que se vuelva paranoica. Estoy diciendo que protejan su realidad porque algunas personas son muy hábiles para reescribirla por ti, especialmente en entornos profesionales. El sabotaje corporativo rara vez se ve dramático. Nadie se retuerce el bigote en las salas de conferencias. Generalmente, se ve educado, preocupado, profesional. Suena como, solo estoy siendo honesto. Estoy tratando de ayudar. No sé si están listos. Puede que no encajen en la cultura. Esa última especialmente. Encajar en la cultura es la forma favorita de las empresas de rechazar a la gente sin explicar nada. La mitad de las veces significa esta persona amenazó a alguien importante. Y la lección más difícil para mí personalmente, aprender la diferencia entre pedir ayuda y renunciar a tu autoestima. Cuando conduje a casa de mi madre ese domingo, una parte de mí ya sabía que Chloe disfrutaba teniendo poder sobre mí. Simplemente no quería admitirlo porque admitirlo significaba aceptar que alguien que decía amarme se estaba beneficiando activamente de mi humillación. Eso es doloroso. Muchas personas se quedan atrapadas en situaciones tóxicas simplemente porque aceptar la verdad duele más que soportar el comportamiento, pero finalmente la realidad te alcanza de todos modos. Aquí hay algo más que aprendí. Las personas que realmente te ayudan rara vez te hacen sentir insignificante mientras lo hacen. El general Croft nunca me trató como un proyecto de caridad. Marcus Thorne nunca me habló como si fuera mercancía dañada. Incluso el guardia de seguridad de abajo en Vanguard me trató con más dignidad que mi propia hermana durante el almuerzo. Eso te dice todo. El apoyo real restaura a las personas. El control las debilita. Y quizás lo más importante que saqué de todo esto. Algunas personas no te destruyen porque fracasaste. Te destruyen porque podrías tener éxito sin necesitarlas.
Esa comprensión cambió la forma en que veo la inseguridad para siempre. Porque la gente segura compite honestamente. La gente insegura manipula los entornos. Una se gana el respeto. La otra solo lo alquila temporalmente. Miré las luces de la ciudad por un momento más antes de apagar mi computadora de la oficina esa noche. Luego tomé mi abrigo, apagué las luces y me dirigí al ascensor, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No porque mi vida se volviera perfecta de repente, sino porque finalmente entendí algo importante. Mi valor nunca había desaparecido. Simplemente había pasado demasiado tiempo escuchando a personas que se beneficiaban de hacerme dudar de ello. Unas 6 semanas después de empezar en Vanguard, vi a una ejecutiva senior sostener la puerta de un ascensor para el conserje nocturno que llevaba 2 bolsas de basura y una aspiradora rota. Eso probablemente suene como un momento insignificante. ¿Lo fue? Pero después de todo lo de Chloe, empecé a notar los momentos insignificantes de manera diferente. La ejecutiva era Marcus Thorne, CEO de una empresa de logística multinacional valorada en miles de millones. Y él estaba allí sosteniendo el ascensor como un ser humano normal mientras el conserje se disculpaba 3 veces por retrasarlo. Marcus simplemente sonrió y dijo, «Estás manteniendo el edificio funcionando. Creo que sobreviviremos los 10 segundos extra». Luego se fue como si nada. Sin actuación, sin público, sin publicación en LinkedIn después sobre liderazgo y humildad, solo respeto básico. Y honestamente, eso me impactó más que todo el drama de la sala de juntas porque la gente finalmente revela quiénes son realmente en los momentos ordinarios. No durante discursos, no durante retiros de empresa, no cuando las cámaras están grabando. Momentos ordinarios. Ahí es donde el carácter se filtra. Una cosa que noté casi de inmediato en Vanguard fue cómo las personas genuinamente poderosas se comportaban de manera diferente a las personas falsamente poderosas que había conocido antes. Las personas con autoridad real solían hablar con calma. Escuchaban más. No recordaban constantemente a todos lo importantes que eran. Mientras tanto, los ejecutivos inseguros trataban cada conversación como una audición para una charla TED que nadie había pedido. Y de repente, toda mi infancia con Chloe comenzó a tener más sentido. Mi hermana construyó su identidad completamente en torno al estatus, no a la felicidad, no a la integridad, al estatus, los títulos, los números de salario, los restaurantes de lujo, los eventos de networking VIP donde todos se odiaban en secreto pero se felicitaban los relojes profesionalmente. Al crecer, Chloe solía medir el valor humano de la misma manera que los niños comparan las marcas de teléfonos ahora. ¿Quién ganaba más dinero? ¿Quién salía con gente más rica? ¿Qué vecindario tenía casas más grandes? ¿Qué pegatina de parachoques de universidad parecía más cara? Y lo aterrador, muchos adultos nunca superan esa mentalidad. Simplemente consiguen mejor ropa y vocabulario corporativo. Recuerdo una acción de gracias hace años cuando Chloe pasó 40 minutos seguidos hablando de un administrador de fondos de cobertura con el que salía en ese momento. No de su personalidad, no de si era amable, solo de su apartamento con vistas a Central Park y las listas de espera de algún restaurante donde aparentemente las servilletas tenían su propia cartera de inversiones. En un momento, papá preguntó, ¿realmente te gusta el tipo? Y Chloe pareció genuinamente confundida por la pregunta. Como si la compatibilidad emocional fuera una extraña misión secundaria de la que se preocupaban los pobres. En ese entonces, yo pensaba que ella era simplemente ambiciosa. Ahora, creo que estaba aterrorizada porque cuando tu autoestima depende enteramente de la validación externa, te vuelves emocionalmente frágil de maneras que el dinero no puede arreglar. Por eso la gente entra en pánico cuando alguien más tiene éxito honestamente. Amenaza todo el sistema que construyeron internamente. Y el Estados Unidos corporativo está lleno de gente así. Algunos de ustedes que escuchan probablemente trabajan con ellos ahora mismo. El compañero de trabajo que te elogia públicamente y luego te socava discretamente en las reuniones. El gerente que mantiene a los empleados talentosos inseguros porque la gente segura es más difícil de controlar. El mentor que da consejos diseñados para hacerte más pequeña en lugar de más fuerte. Esa gente existe en todas partes y generalmente se esconde detrás de habilidades de comunicación pulcras. Eso es otra cosa que aprendí. Profesional no siempre significa confiable.
A veces solo significa que alguien aprendió a manipular cortésmente. En Vanguard, empecé a prestar atención a cómo la gente trataba a los empleados que no podían ayudar a sus carreras. Eso te dice todo sobre una persona. El general Croft recordó el nombre del guardia de seguridad de abajo después de conocerlo una vez. Marcus Thorne hacía preguntas a los pasantes y realmente escuchaba las respuestas. Un director de operaciones senior le llevaba café a su asistente todos los viernes por la mañana porque ella se quedó tarde ayudándolo durante una crisis de envío años antes. Nadie anunciaba esas cosas. Por eso importaban. Mientras tanto, Chloe una vez despidió a un asistente por programar una reserva para cenar con 15 minutos de retraso. Y antes de que alguien me malinterprete aquí, el dinero en sí mismo no es malo. El éxito no es malo. Disfruto mucho de mi oficina, gracias. Después de comer fideos de microondas durante el desempleo, ahora estoy emocionalmente apegada a los muebles ergonómicos. Pero hay una diferencia entre disfrutar el éxito y adorar el estatus. Uno suma a tu vida, el otro se convierte en toda tu personalidad. Por eso algunas personas adineradas se mantienen con los pies en la tierra mientras que otras se vuelven insoportables cuando cambian de Honda a Mercedes. Uno ve el éxito como algo que logró. El otro lo ve como una prueba de que es mejor que los demás. Una gran diferencia. Una tarde, un empleado junior me pidió disculpas por discrepar durante una reunión de logística. El chico parecía realmente nervioso, como si esperara un castigo. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros torpemente y dijo, a la mayoría de los directores no les gusta que los corrijan. Me reí de inmediato. Entonces la mayoría de los directores son inseguros. Y lo decía en serio porque la competencia no entra en pánico cuando se la desafía. La debilidad sí. Eso también se aplica a las relaciones. Por cierto, las personas que realmente te aman y respetan no necesitarán que te quedes pequeña para sentirse poderosas. Esa revelación por sí sola probablemente podría ahorrarles a algunos de ustedes años de daño emocional. Si alguien actúa consistentemente amenazado por tu crecimiento, tu confianza, tus oportunidades o tu felicidad, presta atención. Los celos suenan diferentes en los adultos. Por lo general, llegan disfrazados de preocupación, de consejo o de ser realistas. Chloe usaba constantemente palabras como realista. Lo que realmente quería decir era controlable. Eso es lo que entiendo ahora. Las personas obsesionadas con el estatus a menudo necesitan a otras personas emocionalmente por debajo de ellas para sentirse estables. Pero el respeto real no funciona así. El respeto real crea espacio. No asfixia a las personas por dentro. Unos meses después de asumir mi nuevo cargo, pasé por el mostrador de seguridad del vestíbulo una mañana y el guardia mayor de abajo asintió con la cabeza hacia mi credencial de oficina. Un gran ascenso no la ha cambiado, capitana. Sonreí y ajusté el café en mi mano. Probablemente por eso me lo gané. Él me señaló como si hubiera respondido correctamente en un concurso. Y honestamente, esa pequeña conversación significó más para mí que todas las cenas de lujo falsas de las que Chloe se jactó juntas. Porque el estatus puede abrir puertas. Pero el carácter decide lo que sucede después de que entras por ellas. Unos meses después de que todo sucediera, me sorprendí haciendo algo estúpido en el estacionamiento de Vanguard. Estaba sentada en mi coche antes del trabajo, mirando mi teléfono, preparándome mentalmente para abrir mi bandeja de entrada de correo electrónico como si pudiera contener una bomba. Luego me di cuenta de algo. Nadie me estaba cazando más. Sin advertencias anónimas, sin llamadas telefónicas envenenadas, sin sabotaje invisible esperando detrás de cada oportunidad. Y honestamente, mi cuerpo no sabía cómo relajarse después de ese tipo de estrés. Esa es la cosa de la modalidad de supervivencia. Incluso después de que el peligro se va, tu sistema nervioso sigue actuando como si la guerra todavía estuviera ocurriendo. Muchas personas que escuchan esto probablemente entienden ese sentimiento mejor de lo que admiten. Tal vez no estás lidiando con sabotaje corporativo. Tal vez sea el divorcio, las deudas, la presión familiar, una relación tóxica, perder un trabajo, empezar de nuevo a los 35 mientras todos en las redes sociales fingen que la vida es un anuncio de yates. Sea lo que sea, necesito que escuches esta parte con atención.
Quedarse atrás no te hace inútil. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes, porque la vida moderna entrena a la gente para medir el valor humano como un marcador. ¿Quién compró la casa primero? ¿Quién se casó primero? ¿Quién gana 6 cifras? ¿Quién publica fotos de vacaciones con dientes sospechosamente blancos? Y después de un tiempo, la gente deja de vivir la vida y empieza a representarla. Eso es parte de por qué Chloe se convirtió en quien fue. Pasó tantos años persiguiendo el estatus que olvidó cómo existir sin comparación. Y honestamente, el mundo corporativo recompensa ese comportamiento más a menudo de lo que la gente quiere admitir. Algunos lugares de trabajo prácticamente funcionan con la inseguridad. Todos compiten en silencio, todos fingen que están prosperando. Mientras tanto, la mitad de la oficina está comiendo barras de proteína para el estrés en sus escritorios mientras buscan cómo dormir mejor a las 2 de la mañana. Una de las cosas más extrañas de finalmente recuperar mi carrera fue darme cuenta de que el éxito no lo curó todo mágicamente de la noche a la mañana. Todavía tenía mañanas malas a veces. Todavía me cuestionaba antes de las reuniones. Todavía ocasionalmente esperaba el rechazo incluso después de ser ascendida. La curación es molesta, sí. No es cinematográfica. No te despiertas un día con música inspiradora sonando detrás de tu crecimiento personal. Por lo general, la recuperación parece aburrida: comer correctamente de nuevo, responder mensajes de texto, dormir toda la noche, confiar en ti misma lentamente, una pequeña pieza a la vez. Y quizás por eso quería que esta última parte de la historia fuera menos sobre la venganza y más sobre la reconstrucción. Porque la venganza por sí sola es vacía si te vuelves lo suficientemente amargado como para parecerte a las personas que te lastimaron. Hubo momentos después de todo lo de Chloe en los que pude haberme vuelto cruel. La gente prácticamente lo fomentaba. Tenía compañeros de trabajo pidiendo actualizaciones como si fuera una serie de Netflix. Un tipo de contabilidad literalmente trajo palomitas de maíz a una reunión después de que los rumores sobre Sterling Gale comenzaran a extenderse en línea. Los empleados corporativos son emocionalmente fascinantes. Pero seguí pensando en algo que el general Croft me dijo después de la reunión de la sala de juntas. Él dijo: el dolor agudiza la integridad o la destruye. Generalmente dependiendo del ego. Eso se me quedó grabado porque la humillación cambia a las personas. A veces para mejor, a veces las convierte en monstruos. Casi siempre se puede saber qué dirección eligió alguien por cómo trata a los demás después de recuperar el poder. Por eso fui cuidadosa con una cosa una vez que empecé a liderar equipos en Vanguard. Nunca quise que la gente a mi alrededor se sintiera pequeña. Ni los pasantes, ni los asistentes, ni los analistas, nadie. Porque sabía exactamente lo que se sentía. Recuerdo que un empleado junior se equivocó accidentalmente en un informe de logística durante mi segundo trimestre allí. El pobre tipo parecía aterrorizado al entrar en mi oficina. Realmente aterrorizado, como si esperara que yo destruyera su carrera por el formato de una hoja de cálculo. Resulta que su supervisor anterior usaba la humillación como estrategia de gestión. Imagínense tener 42 años y acosar a empleados exhaustos por tablas de inventario como un director de escuela secundaria con problemas de ira. El chico estuvo disculpándose durante casi 2 minutos completos antes de que finalmente lo detuviera. Cometiste un error, dije. No un delito. El alivio en su rostro sinceramente me puso triste. Demasiada gente camina por la vida esperando castigo en lugar de orientación. Y creo que esa es parte de la lección más grande aquí. Muchos adultos cargan con daños invisibles de entornos donde el amor, el respeto o la aprobación siempre se sintieron condicionales, condicionales al rendimiento, condicionales a la obediencia, condicionales a mantenerse lo suficientemente pequeños como para no amenazar a las personas inseguras. Ese tipo de condicionamiento sigue a las personas a todas partes, a los trabajos, a las relaciones, a los matrimonios, a las amistades, a veces a vidas enteras. Así que si estás escuchando esto mientras reconstruyes algo ahora mismo, esto es lo que honestamente te diría. No dejes que la humillación te vuelva cruel. No dejes que la traición te convenza de que la amabilidad es debilidad. Y no construyas la autoestima haciendo que otras personas se sientan insignificantes. Porque eventualmente esa pose siempre te pasa factura.
Una noche, no hace mucho, salía de la oficina al atardecer cuando el guardia de seguridad mayor de abajo asintió con la cabeza a mi placa y sonrió. El gran ascenso todavía no la ha cambiado, capitana. Me reí un poco. Probablemente por eso confían en mí para ello. Me señaló como si hubiera respondido correctamente en un concurso. Luego salí al frío aire de DC, sintiendo algo que no había sentido en años. ¿Paz? No victoria, no venganza, solo paz. Y honestamente, eso terminó importando más.